Ya, ya. Muy bien, continuamos con la segunda parte de este debate sobre la identidad nacional que está muy bien, ya con el maestro Omar García. Habíamos quedado en la idea de la diferenciación que nos iba a presentar el maestro entre súbdito y vasallo. Le escuchamos, maestro. Muy bien, maestro Roger. Súbdito es aquella persona común del pueblo, es decir, que puede ser un campesino libre o un artesano libre, que está sujeto a las leyes del reino. Tiene que obedecer la autoridad del rey. Vasallo es la persona que teniendo, ojo, que teniendo propiedades, necesita la protección de un señor. Necesita la protección de un señor que es más fuerte. Por lo tanto, ese vasallo le va a deber lealtad. Incluso va a poner su propiedad, su fortuna a disposición del señor que lo protege. Por lo tanto, muchas veces el rey también, que tenía tierras, también se convertía en un señor feudal. Claro está que durante la alta Edad Media hubo señores feudales que eran más poderosos que los reyes. Por eso es que los reyes pues tenían una autoridad bastante limitada. Pero conforme los reyes comenzaron a ganar la lealtad del ejército, comenzaron a construir ejércitos nacionales, y estamos hablando aquí del siglo XIII, siglo XIV, es como los reyes comenzaron a desplazar a los señores feudales, convirtiéndolos en vasallos de él. Los señores feudales pasaron a convertirse en vasallos del rey. No eran súbditos, porque estos vasallos tienen rango de nobleza, pero se supeditaban al rey por su protección. El rey, al tener ejército, podía quitarle sus tierras, podía quitarle sus fortunas, pero al jurarle lealtad al rey, el rey los protegía con su ejército. De ahí el nombre de corte, porque estos señores feudales pasaron a ser cortesanos del rey, pasaron a vivir cerca a él o incluso en el palacio del rey. De esa manera el rey los controlaba, los avasalló. De esa manera nacieron los reinos absolutistas. Muy bien, para seguir más o menos con la dinámica y de la identidad cultural, ya porque esto de los vasallos y del súbdito también es importante, pero para no alejarnos mucho del tema, ya es importante porque la identidad cultural, hoy día nosotros nos consideramos, a partir de la Revolución Francesa, se nos da el término de ciudadano, porque cambia la situación, ¿verdad? Como le dicen, hay una cierta revolución, ciertos cambios al pasar a la República, hay varios cambios. Eso también te ¿Sí? constituye con la identidad nacional. Pero Sí. volviendo a la idea, para no salirnos mucho porque ya nos vamos a ir, sino a los feudales y otra cosa. Sí, claro. Ya, entonces, eh, yo he buscado aquí diccionario de la RAE y nos dice que una colonia, por ejemplo, nos dice una colonia es algún grupo de personas que va a otro lugar. Por ejemplo, los colonos peruanos en Italia, en Miami. ¿Te parece que ese es tu concepto de colonia, lo que había en el Perú, o te parece que es otra la conceptualización? No, es otra la conceptualización, tú bien lo has dicho. Eh, Tanto tú como yo somos también profesores de geografía y ¿Mm? enseñamos geografía política. Para la geografía política, la colonia es una sociedad, estamos hablando de un estado, una sociedad jurídicamente organizada, que entrega parte o su absoluta soberanía a un estado para que lo proteja o para poder lograr el desarrollo económico y social que por sí solo no puede. Entonces, hablamos de colonia como un estado avasallado, un estado que está bajo la protección y bajo el gobierno de otro estado. A ver, Por ello, tomando la idea, Mar, a ver, para que tomemos esta idea, ujú, disculpa que te corte, no, no te preocupes. bajo el concepto que tú me has dado, una sociedad que entrega parte de su soberanía, parte o toda, dices, Ujú, para que sea protegida, en este caso, el imperio de Tahuantinsuyo, su jefe, su gobernante, lo que quedó el imperio, ¿no? O sea, los ¿sí? cambios, los curacas.
se colocan bajo la protección, dice, de España para lograr un desarrollo, porque por sí solo no puede serlo. Entonces, bajo el concepto que tú has desarrollado, ¿te parece entonces que la presencia de España en el Perú, por lo tanto, le benefició a nuestra tierra, dado que España nos protegía y ya que por sí solo nosotros no pudiéramos estar protegidos? ¿Te parece entonces que es no un concepto denigrante como de repente uno escucha una colonia, o sea, como sinónimo de esclavos? No sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Ves que, caramba, estamos hablando de discursos históricos como dialécticos, donde el término colonia pues significa sociedad esclavizada o sobreexplotada desde el punto de vista económico. ¿Mm? Am, Siendo los más objetivos posibles, en ciencias sociales, lamentablemente la objetividad no logra el 100%, pero tratando, luchando por ser 100% objetivos, estamos hablando de una sociedad que había logrado grandes avances científicos. Nuestra sociedad también tuvo grandes avances científicos, pero a diferencia de nosotros, Europa tenía millones de habitantes. El Imperio del Tahuantinsuyo, no sé lo del Imperio Azteca, hoy nos dicen que también manejan una cifra igual. Estamos hablando de un imperio que tenía 10 millones de habitantes a lo mucho. 10 millones de habitantes. Para que usted se haga una idea, profesor Roger, hoy día en Lima, provincia de Lima, solamente hay 11 millones. Y el Imperio del Tahuantinsuyo tenía 2,5 millones de kilómetros cuadrados. ¿Se imagina la dispersión poblacional? En cambio, Europa, que es prácticamente un poquito más grande que el Perú, que podríamos decir que es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y ahí está Europa, eh, tenía ya 60 millones de habitantes. Entonces, los imperios tenían que competir por lograr mejoras tecnológicas y por lograr abastecer a sus mercados. Ellos, por la presión social, tenían que seguir desarrollándose científicamente. Muy bien. Entonces, de no haber sido los españoles, a América hubiesen llegado los portugueses o los británicos o los ingleses, Agárrate, en ese momento ingleses. Entonces, agárrate. Ahí sí hubiera sido fea la cosa, ¿no? Porque ya, claro, porque ya sabemos que los portugueses en Brasil dejaron la actual de Brasil, la mitad son negros. O sea, ya hablamos de ya, otra realidad. O hablamos, claro. bueno, y ellos sí hacían más esclavitud, ¿no? A diferencia del Eh, Perú, que nosotros, bajo las palabras de Humboldt, aquí los esclavos son casi ninguno. Eso dijo tras terminar su viaje de acá del Reino del Perú y del Reino de España. Él dijo así: aquí en América la esclavitud es casi nada. Ojo, contrario a lo que uno escucha muchas veces, eso lo encontramos nosotros en el escrito de Humboldt sobre ensayos sobre la política de Nueva España. es Eh, que hay mucha, disculpa, Roya, que te haya interrumpido, pero es que hay mucha confusión entre el término esclavo y súbdito, ¿no? Un súbdito es libre, un esclavo es un bien, o sea, se podía vender, se podía comprar, pero a diferencia del Brasil, a diferencia de Estados Unidos, y tú, tanto tú como yo sabemos la geografía del Perú, en un Perú accidentado, complejo geográficamente, que parece un papel arrugado por las 8 cadenas cordilleranas andinas, la esclavitud en masa no podía darse. No tenemos grandes llanos, no tenemos grandes praderas, solamente pequeños valles. En cambio, Brasil y en cambio Estados Unidos tienen amplias planicies, amplias praderas en donde la agricultura podía desarrollarse de una forma exponencial. Para eso necesitaban gran cantidad de mano de obra que no tenían los indígenas
brasileños o bueno, amazónicos y los indígenas de las praderas norteamericanas eran pocos. Si aquí en el Tahuantinsuyo eran pocos, imagínate en esas tribus dispersas. Entonces los ingleses y los portugueses llegaron con una mentalidad. Primero, eh, conquistar territorio, conquistar territorio. El colono inglés básicamente lo que quería era llegar, trabajar en la tierra, él mismo en la tierra, y si habían habitantes ahí, los mataba. Punto y se acabó. En cambio, el español vino aquí no solamente por oro y por plata, vino por tierras, pero también vino por seres humanos. El español quería convertirse en un señor de tierras y de seres humanos. No quería él mismo trabajar la tierra. Por eso le digo, o sea, España, para ya, ya tocamos ahí temas teológicos más profundos, para fortuna del Perú y de México, o para fortuna de nuestro espíritu, llegó España. Que si Estás hubiese siendo llegado, hereje, que Omar. si... Omar, te van a catapultar. Omar, tú eres prohispanista. Omar, por Eh, favor, te van a quitar de la comunidad de historiadores del Perú. bueno, no estoy en el colegio, todavía no me he inscrito, así que, pero sí, sé que algunos alumnos me han dicho, profesor, pero el profesor de historia me dice que no, que los españoles vinieron con saña, que la cruz y la espada. Bueno, yo le digo, bueno, llegaron con la cruz y la espada, es cierto, pero también hay que tener en cuenta de que era el proceso histórico de aquel momento. Los españoles tuvieron que hacer lo que tenían que hacer. Muy bien. Y al encontrarse aquí, a diferencia de los otros imperios, los españoles valoraron la riqueza cultural del Tahuantinsuyo y de los diferentes reinos que conformaron el Tahuantinsuyo. Eso es Tanto es importante para el así, tema de identidad, Omar, discúlpame, pero lo que ha claro. dicho es importante para el tema de identidad que España valora. Y eso lo Ujú. vemos en muchas cosas, ¿no? O sea, si vemos los platos típicos, si vemos las danzas, que es la identidad cultural, España valoró, a diferencia de Inglaterra que arrasó, ¿no? Mira, claro, mira, disculpa que te interrumpa. ¿Quiénes hicieron los primeros diccionarios quechua, español, español, quechua? Fueron sacerdotes. Fue la iglesia la que recopiló, porque ellos eran los únicos ilustrados, o sea, los únicos que tenían pues una formación, digamos, académica. Los que vinieron después eran pues mercenarios. El mismo Francisco Pizarro con sus limitaciones intelectuales era un personaje audaz e inteligente. Desdeñar a Pizarro es algo que lamentablemente muchos todavía hacen. Pizarro, con toda su ignorancia, fue un personaje inteligente y valiente, a pesar de sus limitaciones. Y entonces, Justamente, dígame, mira, justamente, ahí hay cosas que por apuntar, ¿no? Si es que España valora lo que hay aquí, hay una mujer, hay una mujer llamada Isabel la Católica, que desde el primer plano, para que veamos cosas que no nos enseñan, Isabel la Católica castigó porque Colón esclavizó como 1.500 indígenas, lo castigó, lo metió preso. Y bien claro dijo, Isabel la Católica dijo, todos son mis súbditos. Bueno, fue el término que utilizó. Ya, claro, todos los de España, los de América son mis y todos son libres, prohibido esclavizarlos. Por eso es que claro, cuando yo les digo, mira, estoy diciendo claro, ¿ah? Pero cuando yo le digo a los claro, alumnos, cuando yo les digo, ¿quién te libera de la esclavitud? Dicen, fue Castilla, Castilla me libera de la esclavitud. Oye, si tú no eres negro, ¿cómo Castilla te va a liberar de la esclavitud? Oye, de verdad parece mentira, todas las aulas dicen lo mismo. Quien te libera de la esclavitud es Isabel la Católica, porque cuando llega Cortés allá, Moctezuma era esclavizador. Cuando llega aquí con Atahualpa y Huáscar, eran imperios esclavizadores. Quien más bien dice que todos los americanos son libres súbditos, fue el término que aplica, súbditos de España y libres, prohibido esclavizarlos, es una mujer, Isabel la Católica. Y por eso que también esto ataca fuertemente el discurso feminista, ¿no? De la mujer antes no tenía poder. Aguanta, aguanta, ¿qué está pasando? ¿Y quién era Isabel la Católica, por ejemplo? No sé, ¿qué dice eso, sí. Marco? Bueno, de acuerdo contigo, ¿no? Quiso el destino, quiso Dios,
para los que creemos en Dios, quien liberara a los esclavos negros también tuviera el nombre del reino, Castilla, ¿no? ¿Qué cosas, ah? Sí, cosas que uno pues descubre en la historia, pero tú tienes razón, Isabela Castilla prohibió toda forma de esclavitud y, ojo, la católica, ¿no? O sea, si bien el Imperio Español buscaba, digamos, oro, plata, el mercantilismo estaba en boga en sí, también se preocupó por las almas de los gentiles, cosa que otros imperios no tenían, pues en ese momento, para nada en sus mentes, ¿no? Hay que hacer la Por eso le... acotación, hay que hacer la acotación, hay que hacer la acotación. Acá tantas ideas que van y vienen que uno no puede cortar uno a otro, porque hay tanta acotación, ¿no? Es de que justamente aquí lo que dijo Isabel la Católica, dijo justamente, allá ustedes van a evangelizar, ustedes van a llevar el evangelio, a diferencia de lo que hicieron pues los británicos, que no hay que dejar de lado que eran protestantes. Lo que hoy son Sí, pastores, no, eso es su pasado. No, no decir que los pastores actuales son igual que los británicos que eran pues descendientes de Enrique VIII, pero ese es el pasado que muchos no saben. Y por eso se critica a la Iglesia Católica cuando la Iglesia Católica ha hecho una labor increíble, como dices tú, ¿no? En cuanto a la identidad cultural, por ejemplo, lo que hace es evangelizar con el propio idioma, en los diccionarios en quechua. Se enseñaba quechua en San Marcos y sería, no sé, una tarea para ti, Omar. ¿Quién quitó el quechua que durante 300 años se enseñaba en la universidad? No sé qué era, Omar. el quechua se dejó de enseñar en la dictadura de Bolívar, No, no. sí. Está sacado una vaca sagrada. Porque ese sí no era Bo- chivo, ¿ah? Ese sí era sí, un no, bueno, toro, ese era un bueno, toro. Bolívar se creía el Napoleón de América del Sur, ¿no? Él quería crear aquí una especie de confederación del Rin con la Confederación de los Andes, ¿no? Pero en fin, pero lamentablemente no se ha recuperado eso, ¿no? Si bien el inglés es un idioma importante, uno no puede cerrar la realidad, no puede cerrar los ojos a la realidad. Los, los textos de último desarrollo científico, filosófico, tecnológico, en fin, de todos los niveles están hechos en inglés porque ellos son los que crean el conocimiento por ahora. Uno debería de aprender en primaria, debería aprender mínimo el quechua básico, ¿no? Tal vez ya no el intermedio o avanzado, pero sí el básico, como una forma de poder conciliar precisamente el aporte cultural andino. Bueno, aunque dicen que el quechua nació en la costa, pero el aporte cultural autóctono. Yo pienso que un peruano debería aprender eso para consolidar su identidad tanto como peruano, pero también como americano, Claro, ¿no? También como importantísimo, Omar, americano. importantísimo, importantísimo, porque hoy día el indigenismo plantea que hay que enseñar quechua. Y el indigenismo odia a España cuando España enseñaba quechua. Más bien, Claro, justamente, o sea, para ver las contradicciones, ¿no? Y la ignorancia en la que estamos. Este, el idioma, el quechua más bien va a ser utilizado por los españoles como un medio de unión, porque acá se hablaban muchas lenguas, inclusive se habla el aymara, tal y cual, todo un problema, pero es lamentable cuando yo escucho a mis colegas de Cantuta y de San Marcos que dicen esta frase, lógico, conforme tú dices también, ojo, fuera de la historia, es antihistórico, dicen España, es indigenismo, es antiespañol. Dice, España nos impuso su idioma, el castellano. Oye, pero si España hizo diccionario, si España enseñaba el quechua, el que popularizó el quechua fue España. ¿Cómo decir que España impuso su idioma? ¿Qué dices al respecto? bueno, como te digo, todo tiene un tiempo particular. España va a imponer o trae su idioma y es necesario para que la gente pudiese entender los aportes culturales de España.
Eso es obvio. Así como nosotros aprendemos inglés para entender cómo funciona una computadora, cómo funciona un carro último modelo, en fin, e incluso yo veo en las maestrías que es necesario aprender inglés porque los últimos textos de avanzada, de profesionalización, están en inglés. Entonces España, por lógica razón, también tenía que imponer el idioma. Pero ojo, España y la Iglesia española, recuerda que hubo el Real Patronato otorgado por la Santa Sede, la Iglesia española consideró necesario aprender los idiomas aborígenes como una forma de integración espiritual. Eh, Sí, por ahí de repente alguien te va a poner en el YouTube, pero hubo la extirpación de idolatrías, pero hubo pues la destrucción de los templos. Bueno, caramba, la Iglesia Católica está hecha por seres humanos, pues no, o sea, también cometen errores, es como una forma de acentuar la catequesis, como una forma de cuidar la integridad del dogma católico. Y ojo que aún así, como te he dicho, hubo sincretismo religioso. Nuestros antepasados aborígenes mezclaron su cosmogonía con los dogmas católicos. Entonces, fue una forma de pretender proteger a la iglesia, qué sé yo. Fue un Omar, error, sí, fue un Omar, pero error. ¿no te parece que más bien nos volvimos bilingües? O sea, Sí, pero nos porque volvimos bilingües. imposición, ¿sabes yo dónde lo veo? Yo veo imposición en lo que hizo Estados Unidos allá en Filipinas, porque cuando con engaños Filipinas es arrancado del Imperio Español, allá le dice, Estados Unidos le dice, sí, te vamos a mejorar, vamos a ayudarte, y hacen totalmente lo contrario. Yo he leído un escrito propiamente del que, entre comillas, independiza Filipinas, y allá lo que dicen los norteamericanos, lógico, protestantes y masones, ellos prohíben que se hable el castellano. ¿No te parece más bien que España no prohibió el idioma indígena, más bien lo promovió? ¿No te parece que más bien nos volvimos bilingües A ver, y más de bien repente, lo que hicieron los españoles, en caso, por ejemplo, los sacerdotes, fue aprender la cultura, fue inculturizarse de nosotros, porque no solo se aprende la lengua, se aprende la cultura. O sea, hay una eh, inculturación, hay una, o sea, una unión de culturas. La iglesia, para, por ejemplo, va a asumir la cultura del Perú, porque se asume, pero lo contrario, más bien no sería imposición, no se dio allá en Filipinas, por ejemplo. para dejarme entender, cuando hablo de imposición, hablo por el peso del momento histórico. O sea, aquí no es que hubo que cada soldado español con la espada o con el arcabuz obligaba a los aborígenes a aprender español. No, ellos por la fuerza de las circunstancias tuvieron que aprender el castellano, tuvieron que aprenderlo Como para nosotros dejarse hoy el entender. inglés, ¿te refieres? Como nosotros hoy Claro, el inglés. a eso, ahí está, se me dejó entender. Así es, o sea, es el momento histórico en el cual tú estás viviendo. Hoy día está el famoso Spanglish, que mezclamos palabras inglesas Ok, ok, con castellanas, ¿no? ok. Ok, o sorry, ¿no? En vez de decir permiso, decimos sorry, ¿no? Entonces, ya, más adelante, nuestros hijos o nuestros nietos van a tener que aprender, pues, mandarín, ¿no? Allá. Entonces, Lo que pasa es que claro. yo escucho en las aulas, yo lo escucho y eso crea odio a España, cuando los profesores de lenguaje no lo dicen como tú dices. Los profesores de lenguaje y de historia que he escuchado dicen, ellos nos imponen, nos arrancan el idioma nativo y nos imponen el castellano. Eso es lo que yo escucho. No, 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 para nada. Yo sí, bueno, yo sí les explico a los chicos que es por la fuerza de las circunstancias. Y el ejemplo que yo te acabo de mencionar es el que yo también digo. Pero es que, mi estimado Roger, mm, el colegio de profesores, el sindicato de profesores, hace lo que combate. Está dogmatizado.
dogmatizado. Entonces, al Ah, estar su dogmatizado, fuerte, no puede fuerte, crear son identidad. palabras fuertes. Sí, está dogmatizado y al estar dogmatizado no puede crear una identidad nacional. No puede ser. Los profesores, en vez de explicar, en vez de fomentar el interés en la historia y en la geografía, centran su enseñanza en el caso de la historia, el resentimiento, y en el caso de la geografía, la resignación, ¿no? La geografía, pucha, no se puede, pues no tenemos la tecnología, tenemos que pedirle, ¿no? Cuando nosotros nos conocimos en Trento, ¿no? Y cuando hablamos, pues, en secundaria sobre las actividades económicas, tenemos que aprender, yo siempre hago eso en geografía, mezclo historia con geografía, tenemos que aprender de la sabiduría de nuestros antepasados prehispánicos. Ellos resolvieron el problema de las montañas adaptándose a ellas, no destruyéndolas. Entonces, los caminos incas como el Capac Ñan pueden replicarse, pueden ser inspiración para construir una red vial en el Perú, por supuesto, rodeando las montañas. Claro, ahora tenemos también pues tecnología que nos permite por ahí construir túneles y podemos mantenerlas afirmadas, podemos construir formas como mayas, qué sé yo, y ojo, ahí yo juego con la imaginación. Por eso les digo a los chicos, caramba, entre ustedes puede estar la ingeniera, el ingeniero, el arquitecto, la arquitecta que pueda resolver el problema de los derrumbes, de los deslizamientos. Entonces, estimado Roger, si tú no fomentas la imaginación o la inspiración en la historia del Perú, entonces la geografía tampoco va a ser pues modificada a nuestro favor. Lamentablemente, tú conoces, tú lo acabas de decir, hay colegas que prefieren pues el discurso fácil, el discurso confrontacional o la victimización para enseñar cursos que más bien deberían de llenarnos de orgullo, deberían de llenarnos de optimismo. Claro, Es así. yo tomo la palabra al respecto en eso, en cuanto a, voy a hacer un video al respecto, ya tengo información recabada sobre lo que hubo, ¿no? La unión de estas dos culturas, que fue muy rica, que tenemos el plato más rico del mundo, el ceviche, somos campeones mundiales durante años consecutivos, tenemos tantas cosas maravillosas, ¿no? Que hay que tomar en serio, pero una cosa, querido Omar, es me llama fuerte la atención cómo se enseña también el aspecto religioso en San Marcos. Me llama mucho la atención y realmente me da pena. Lo que pasa es que yo también he estudiado teología y he estudiado filosofía. Y si hablamos nosotros de filosofía, solo se habla de que hay una sola verdad. No puede haber dos ni tres verdades. O sea, hoy día se ha metido la idea de que todos los dioses y todas religiones son lo mismo y son iguales. E inclusive dice, no, de religión no se discute porque vamos a pelear. Ojo, pero existe una verdad. Y el asunto es que en San Marcos se enseña como que el llamado Dios cristiano, que ellos lo tienen como si fuera cualquier cosa, vale igual que Pachacútec, o vale igual que Huiracocha, o vale igual que cualquier otro Dios. Por eso, cuando hablamos de extirpación de idolatrías, el término no dice ídolos. Ídolos significa que no son dioses, que hay un solo Dios. Entonces, hay que entender también que el proceso de extirpación de idolatrías eh, en la palabra ídolo es porque hay un ídolo, o sea, por el lenguaje. Ídolo significa algo que ocupa el lugar de Dios, o sea, que no es Dios. Y si nosotros vemos los dioses sangrientos de Nueva España, como de acá el Perú, justamente nos dice, por ejemplo, Patricio Lons, que aquí en el Perú se le llamaba a Jesucristo el Dios bueno, a comparación de sus dioses que eran sangrientos. Es más, no dice, no, que jamás hemos escuchado a un Dios que da la vida por nosotros. Al contrario, todos nuestros dioses nos piden sacrificios humanos. Entonces, por eso el cristianismo va a calar con agrado en los indígenas. Tanto es así que nosotros tenemos a Pauyuinca, que se bautiza voluntariamente y él fomenta una iglesia, él crea una iglesia, él construye una iglesia. O sea, nosotros vemos que el discurso cristiano, el mensaje cristiano, el dogma cristiano, es liberador, a diferencia de
las religiones que se llevan aquí, que eran como el caso de Moctezuma, ¿no? Se comía la gente. A diferencia de lo que hace Cortés, allá también es, señores, a partir de entonces del cristianismo, si asumimos el cristianismo, ya nadie se va a comer a nadie. Entonces fue una liberación. Y además, Pizarro, nosotros cuando escuchamos a Pizarro acá en Historia del Perú, leemos sobre Pizarro, nosotros solo nos enseñan a Pizarro desde Piura en adelante, pero nunca nos hablan de Pizarro de Piura para atrás. O sea, como que han cortado la historia y entonces hay muchas cosas que se dicen y no se entiende, porque no, a ver, ¿por qué cayó tan rápidamente el Imperio Traducido? Tantas cosas. Pero lo que nunca dicen es de que ya los españoles tenían toda la fama de que habían acabado el comercio de las personas, o sea, con que todos los pueblos o muchísimos pueblos allá en México, toda esa zona, se habían unido a Cortés justamente por estas cosas, porque Moctezuma era terrible. Y así lo escribe la hija de Moctezuma. Dice, el reino formado por nosotros es más justo que el reino de mi padre. O sea, mírate cómo el mensaje cristiano cala, pero a nosotros nos dicen en las universidades que hace una imposición, que nos han quitado a nuestros dioses. Ojo, pero es que los otros dioses, el sol no es un dios de verdad, que Jesucristo es el verdadero Dios. Y eso está comprobado con la ciencia. El problema es de que nos han dicho que Jesucristo no es Dios, y esa es ya la versión atea marxista, y de que todo, y que nos quitaron a nuestros dioses y nos pusieron a un Dios cualquiera, Jesucristo. Hay que cambiar a Jesucristo y hoy día dicen hay que volver a adorar al sol, a la luna y al agua. Hoy se está haciendo adoración con el pago del agua y el pago de la tierra, se está haciendo Yakurraimi. Hoy en el Perú se está enseñando en los centros de estudio del Estado, se está enseñando a hacer pago al agua. No sé qué te parece, Omar. Bueno, estamos en una onda pues progre en donde todo lo ancestral merece respeto, no se ve como una cosa pues recreativa, en fin. La Iglesia Católica tiene mucha labor en eso también. Hay que reconocer que la Iglesia Católica en estos últimos años ahí tiene un punto flaco, pero en San Marcos, religión es lo que menos vas a encontrar. ¿Cómo? No hay religión en San Marcos. O sea, San Marcos empezó como una pontificia universidad de Lima. Y si Domingo de Guzmán, el dominico que propuso su fundación, viera lo que hoy día es San Marcos, pucha, yo creo que así como Jesús arrojó a chicotazos a los mercaderes, yo creo que agarraría también un chicote para votar a todos los catedráticos que están ahí, ¿no? Omar, te voy a Eh, contar algo. Omar, te voy a contar algo. eh, Disculpa que te corte, pero lo que vemos nosotros después de la independencia, que se unieron los masones, hay un doctor Celso Bambarén que en 1866, San Marquino de la Cátedra de Medicina, él dijo, me declaro enemigo público de Jesucristo. Mira qué pasó en 1821 y cómo terminamos con esa frase de un congresista, ya, de un congresista y doctor en la cátedra en San Marcos, lo que mismo está diciendo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? sí, pero lo que tú haces, tu labor, es muy encomiable realmente, Roger. Pretender hoy día luchar por religión, sobre todo en una era que fomenta el practicismo, el ateísmo, el materialismo, en fin, es realmente, para mí, muy valiente, muy valiente. Yo te digo, desde mi punto de vista, la religión es la base moral de todo, de toda sociedad y de todo ser humano. La religión, más allá de confrontaciones, nos debe llevar a la unión. Yo te digo la verdad, yo que soy católico y que me puedo mechar con un budista o con un maometano o con un musulmán si insultan a la Virgen María, tengo que poner a veces, como se dice, tengo que poner la enseñanza de la no violencia, ¿no? Jesús nos llama a ser pacientes, ¿no? Pero astutos, astutos. En fin, la religión ha sido y es una de las bases de nuestra identidad. Gracias a ella se ha podido rescatar mucho de los valores ancestrales de nuestras
sociedades prehispánicas, la quechua, la muchic, la puquina, la chanca, la huanca, en fin, la chachapoya, la cañari. O sea, me quedo corto, nuestras etnias son variadas, pero la religión católica las ha podido unificar. O sea, la base está en que debemos reforzar eso. ¿Por qué crees, Roger, que las provincias están movidas? Porque es el campesino el que aceptó a Dios, a Jesús, a María como referentes de libertad, de paz. O sea, Dios, el máximo creador, Jesús, el Salvador y María, la Madre Intercesora, ¿no? Y fíjate, en estos últimos 30 años, los profesores senderistas, los profesores ideologizados por el maoísmo en provincias han destruido todo eso, lo han destruido. Entonces, debemos ir por ahí, debemos de combatir, ya habló la palabra tal cual, combatir a esos profesores que en vez de fomentar la unión entre los peruanos, fomentan la división. La religión católica fue la base de la peruanidad y sigue siendo la base de la peruanidad. ¿Podemos aceptar a otras religiones? Pues caramba, tampoco somos fascistas, ¿no? Pero el Estado debe de promover a la religión católica porque es la base de nuestra identidad nacional. O sea, yo no entiendo por qué ahora el curso de religión es un curso optativo. Yo no entiendo por qué religión se vuelve a hablar de Dios o a hablar de moral religiosa, se vuelve hoy día como tabú, ¿no? No, no hables, no, 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 no. Pues, es que Jesús incomoda, pues, ¿no? Jesús interpela. Es que los Hablar de masones Dios, gobiernan, los masones gobiernan. claro. Bueno, pues Nos volvemos a unir, eh, Omar. Muchas gracias, ya, ¿ah? Se acabó el tiempo. En otra ya. oportunidad. Te van a Cuídate. agradecer las futuras Bendiciones. generaciones. Máximo, Oh, Omar. Gracias. cuídate, gracias. Dale Lo un máximo, abrazo. Omar. Un abrazo, Cuídense. un abrazo.